o recetarios, aquí tenemos Luz Muerta. Luz Muerta es un suplemento que tiene dos ediciones diferentes. La primera de ellas, la del 2013, tenía solamente una aventura. Veremos su portada más adelante. La del aproximadamente el año 2000 se reeditó, pero contenía entonces dos aventuras, que es la portada que tenemos ahora en la pantalla. Así que hemos de tener cuidado si compramos Dead Light, luz muerta, qué edición vamos a comprar. Esta edición tiene dos aventuras, como ya he dicho. Las dos aventuras parten de la misma premisa. Los jugadores están haciendo un viaje del punto A y el punto B, y en medio del viaje, en una zona rural, boscosa, más o menos aislada, han de parar el viaje en coche, porque no lo he dicho, los dos están ambientados en los años 20, y bueno, obviamente se van a ver envueltos en un misterio sobrenatural, que es la partida en sí. Las dos partidas están pensadas para ser usadas como partidas interludio, es decir, si tienes una campaña o un hilo argumental, poder introducir estas dos aventuras en cualquier viaje que hagan los jugadores. Personalmente yo creo que en especial la primera aventura, que es Luz Muerta, no es buena idea hacer eso porque es una aventura que solamente la he leído, pero me parece que es bastante mortal. De hecho, el suplemento, la aventura Luz Muerta, también te avisa de que es una aventura un tanto mortal. Y claro, si estás jugando un hilo argumental, una campaña durante meses, años, que normalmente los personajes suelen sufrir bastante psíquicamente y mentalmente a lo largo de las partidas de la llama de Tulu, que se te muera un personaje en medio de una aventura interludio, pues es un poco de bajón, como mínimo. Así que no me parece muy buena idea usar estas aventuras de este suplemento en un interludio. Me parecen que cuadran mucho más, que encajan mucho más como una aventura que sea un one shot tampoco, porque son cada aventura de este suplemento es aproximadamente 2 o 3 sesiones, pero me parece más el que cuadra, que encaja en unas partidas, pues vamos a jugar 2 o 3 sesiones y luego pues ahí lo dejamos, o ya veremos si continuamos con los personajes y la historia. En fin. Las dos tramas parten de la misma idea. Los jugadores están haciendo un viaje y o bien se ven envueltos en una gran tormenta y han de parar, o bien tienen una avería y han de parar. En cualquier de los dos casos, pues el viaje es interrumpido y se ven envueltos pues en una amenaza sobrenatural que son de hecho las propias aventuras. Vamos a echar ahora un vistazo a cada una de las aventuras y ahora sí iremos ya un poco más con spoilers. Aquí tenemos la primera de las aventuras, Luz Muerta, que es la aventura que da nombre al suplemento. Esta aventura, recordemos que se trata de un interludio. Es decir, los jugadores se encuentran de un viaje del punto A al punto B. Por defecto están saliendo de Arkham y se están dirigiendo a Ipswich. Y en medio del viaje, que es una zona boscosa, poco transitada, se van a ver atrapados en una fuerte tormenta. Mucha lluvia, truenos, la carretera que no está asfaltada, todo lleno de barro. En definitiva, necesitan parar. Por suerte, para parar, encontrar un bar de carretera que tiene su propia gasolinera. Y allí es donde se va a comenzar a producir lo que es la aventura. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta aventura? Lo van a ir descubriendo. Resulta que un poco alejado de lo que es este bar de carretera, que tenemos el mapa aquí más adelante. Aquí lo tenemos. Vale, aquí tenemos el mapa de lo que es el bar de carretera, es decir, tenemos el bar, aquí ahí tenemos lo que es la gasolinera, en fin. Bueno, el caso es que un poco alejado de lo que es esta parada, vive una familia, aquí los tenemos el mapa de la zona, en la que vive un médico rural y su nieta.
Resulta que el médico rural es una persona bastante adinerada y su nieta pues tiene su propio coche, tiene unas ropas bonitas y hace cierta ostentación del dinero que tiene. Esto ha carcomido a la camarera del bar donde están los jugadores. Está la señorita camarera, que la vemos aquí ya en los personajes, Mary Laker, el de 19 años, ha convencido a su novio para que dé un golpe, un atraco en la casa del médico y conseguir el dinero y así poder abandonar este trabajo de mierda. El novio, con un amigo suyo, un matón, se dirigen a la casa, entran, hay tiros, amenazas, y cuando ya han vapuleado un poco al médico al médico rural, este les señala un cofre, un cofre ornamentado. Abren este cofre y entonces liberan el antagonista de la aventura, que es Luz Muerta, que es un ser, aquí lo tenemos, un ser de otro mundo, que es difícil decir de si está vivo o no, pero en cualquier caso actúa como un devorador, un devorador de la energía vital. Este devorador tiene dos debilidades. Una de ellas es la luz solar, que recordemos que nos encontramos en medio de una fuerte tormenta, así que no hay nada de luz solar. Y de la energía eléctrica. Aquí entran ya los generadores eléctricos y que se pueden utilizar para transformarlos en armas. Los jugadores que se van a encontrar primero dentro del bar. Allí comenzarán a descubrir que están sucediendo cosas extrañas porque esta luz muerta que ha sido liberada atacará a los habitantes de la casa del médico. La nieta podrá sobrevivir y llegar a buscar refugio dentro del bar. De hecho, una de las escenas es que es posible de que los jugadores casi atropellen a la nieta mientras que está huyendo ya enloquecida por lo que ha visto. Y dentro de la casa, pues se van a encontrar, por un lado, acosados por esta luz muerta, que recordemos que es invulnerable, excepto a la luz solar y a la electricidad, y se van a encontrar los secretos que esconde el médico. El médico resulta que tenía encerrado la luz solar, perdón, esta luz muerta, para alimentarse de los bebés no deseados. Es decir, poca broma. Cuando practicaba abortos o deseaba que alguien desapareciese, porque no debía de hacerse público que tal mujer había tenido un hijo o algo similar, pues se le daba de comer a esa luz muerta. Así que tenemos una aventura que el tono principal es un tono de horror de supervivencia. Es decir, van a ser acosados por la luz muerta. Es bastante posible de que alguno de los jugadores acabe sufriendo bastante. Bueno, los personajes acaben sufriendo bastante. Y un poco de investigación de lo que es la casa del médico, donde hay bastantes pistas que da pie a descubrir lo que hacía el doctor con esta criatura. También es posible que descubran cómo atrapar, cómo hacer que la luz muerta entre de nuevo dentro del cofre, que es otra de las posibles soluciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una ayuda. Estas se corresponden a los diferentes usos que ha tenido la luz muerta, si no, si no me equivoco. La segunda aventura, Saturnalia Chariots, parte de la misma premisa que la primera aventura. Es decir, los jugadores están haciendo un viaje en coche. En este caso, la excusa que da la aventura es que el medidor del depósito está estropeado y los jugadores piensan que, a pesar de que llevan varios centenares de kilómetros o
un largo trayecto, en cualquier caso creen que tiene el depósito lleno, cuando de repente la aguja hace puff y se les baja directamente de lleno a cero y el coche se para. Porque el depósito, pues el medio del depósito se ha estropeado y no marcaba el descenso de la gasolina. Y se encuentran parados en medio de prácticamente un bosque en el que no hay nada. Es decir, la población más cercana está a decenas de kilómetros, pero por suerte, entre los árboles pueden ver una cúpula. Hay un edificio de 2 plantas con una cúpula que se puede ver por encima de los árboles. Y obviamente toca ir allí a pedir gasolina o un teléfono o ayuda de algún tipo. Y aquí comienza la aventura. Una vez más nos encontramos con una aventura que es un interludio, es decir, la intención es introducir la aventura en un viaje, que sea en coche, es un tanto forzado, es decir, para que no nos vamos a engañar, el hecho de que haya una avería justamente que te provoque pararte en el coche, porque te has quedado sin gasolina exactamente en ese punto, pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, ¿qué ha sucedido? Es decir, ¿cuál es el trasfondo de esta aventura? El trasfondo es que la casa que los jugadores ven es de un hombre llamado Augustus, que es un erudito de lo sobrenatural. Augustus se casó, tuvo una hija, durante el parto murió la madre y se desvinculó un poco de la hija, que principalmente fue cuidada por la servidumbre, un matrimonio. Pasaron los años, la hija creció y acabó siendo atraída también por las ciencias ocultas, momento en el que padre e hija volvieron a unirse al menos con un punto en común. La hija comenzó a hacer unos viajes por diferentes países y el padre le acabó descubriendo la existencia de un importante ritual que le permitiría pues volver a hablar con su madre y con su mujer o algo por el estilo. El caso es que dio vacaciones a la servidumbre y preparó un ritual, porque es un ritual que implica varias semanas de trabajo. Este ritual tuvo éxito en parte. Invocó a un ser, Augustus, pensaba que había invocado a un ser angelical, y el ser le preguntó si quería ver el rostro de Dios, y Augustus dijo que sí. Error, porque en lugar no había invocado a un ser angelical, sino que había invocado a uno de los servidores de Azazoth. Así que transformó a Augustus en un ser de luz, se lo llevó directo a la corte de Azazoth, donde obviamente la mente de Augustus fue destrozada y bueno, acabó bailando al son de las flautas hasta el fin de los tiempos. Cuando regresaron el matrimonio, que es el mayordomo y la doncella, a la casa, se descubrieron el cuerpo de Augustus fallecido, dieron parte a las autoridades, entonces llegó la hija, que se hizo cargo de la casa, y comenzó a investigar qué había pasado. Descubrió que su padre había estado realizando un ritual y llegó a la conclusión de que el ritual había sido saboteado. Así que para saber por qué había saboteado o cómo había saboteado, ¿qué hizo? Exacto, repitió el ritual, pero incluyendo pequeñas modificaciones. Lo que hizo fue preparar una trampa formada por 4 sellos que las dispuso en diferentes puntos de la casa. Cuando tenía esta trampa preparada, realizó el ritual, invocó a un ser que en la aventura se llama el Sin Forma, así que os podemos imaginar cuál es su descripción. Y el ser Sin Forma no sabía de qué le hablaba el invocador, la nieta, la hija de Augustus, cuando le preguntaba qué había sucedido en el ritual que hizo su padre. En definitiva, después de una bonita discusión, el ser Sin Forma se volvió hostil y lo que hizo fue comenzar bueno, intentó salir de la zona invocada y no pudo por los 4 sellos que había hecho, creo que el nombre era Verónica, la hija. Bueno, el caso es que como que no podía abandonar el lugar de la invocación, atacó a Verónica absorbiéndole los recuerdos. Verónica, cayendo en la locura,
mientras que le estaban absorbiendo los recuerdos, se suicidó. El ser se quedó sin saber cómo había sido invocado y sin saber cómo liberarse. Luego llegaron otra vez la servidumbre, el mayordomo y la doncella, que siguen siendo los mismos, y también fueron atacados por el Sinforma. Les absorbió todos los conocimientos que tenían, todos los recuerdos, pero obviamente no tenían recuerdos de los sellos que Verónica había puesto en la casa. Así que el ser sin forma se quedó en la casa atrapado. Y ahí es donde entran los jugadores. El sin forma, el antagonista, lo que quiere es que los personajes descubran cómo él ha sido invocado y cómo liberarse. Para ello, el sin forma lo que hace es recrear seres a partir de los recuerdos que has robado. Es decir, los jugadores se van a encontrar a Augustus, se van a encontrar a la servidumbre, pero por ejemplo, si piden que van a ser unos van a ser unas personas muy educadas, pero si les van a ofrecer un té, agua cuando lleguen, pero si piden algo de licor, resulta que Augustus era abstemio y no tiene conocimientos de licor, así que aquí se va a producir un desfase porque los jugadores van a solicitar licor, quizás una ginebra, un whisky, y lo que van a obtener pues va a ser un líquido que se parezca a lo que han pedido, porque el mayordomo recuerda visualmente como es un whisky, pero no va a tener el sabor del whisky porque Augustus era abstemio y el mayordomo también, y por tanto no saben cómo sabe el whisky. Así que los jugadores van a estar interactuando con la casa porque está llena de pistas. Recordemos que es la casa de dos eruditos, que es Augustus y Verónica. Y luego van a estar interactuando también con una serie, los personajes de la casa que no son los personajes reales, sino que son recreaciones de este Sinforma. Algunos de los cuerpos de los personajes, como el mayordomo y la doncella, se encuentran en la casa ya muertos y prácticamente bueno, en bastante mal estado. Esta aventura, una cosa que hay que destacar es que, bueno, aquí tenemos los personajes. Tenemos a Augustus, a Verónica, la señora de la casa, al sirviente, a la doncella y sí, aquí tenemos a quien le vendió los libros que tenían la información del ritual, que es un avatar de Azazet, un avatar de, perdón, Azazet, creo que era un avatar de Nial Azazet. Pero bueno, es una aventura que tiene varios mapas de la casa porque se pueden ir investigando cada una de las habitaciones, pero lo más llamativo es que el ritual de atadura que hay está formado por 4 sellos. Aquí podemos ver los 4 sellos que están repartidos en diferentes sitios de la casa. Estos sellos se pueden colocar dentro o encima de un cuadrado mágico. A cada letra, a cada número se le otorga a cada número del cuadrado mágico se le otorga una letra. Y estas forman 4 palabras, que son barrera, ceguera, obstáculo y prisión. Que son los 4 objetos que están formando la prisión por la que el Sinforma no puede salir. Y esto es interesante porque todo este entramado que para atrapar a la entidad puede ser resuelta por los jugadores pensando, porque hay varias pistas por allí, repartidas por la casa, o puede ser resuelta por los personajes realizando tiradas. Así que si te gustan una partida en la que los jugadores no tengan que buscar solamente la debilidad del monstruo, sino rebanarse un poco la cabeza para resolver unos puzzles, esta aventura seguramente te interesará bastante. Los 4 sellos se encuentran en diferentes objetos repartidos por la casa. Tenemos una que es un busto, aquí está en lo que sería el nudo de la corbata, otro que está en una estatua de un pollo, creo que era un atril,
de un... Aquí tenemos una estatua de una estatuilla de un toro y de un león. Cada una en una habitación diferente y además formando un cuadrado en puntos alejados de la casa. Es una aventura que, como podemos ver, tiene bastantes ayudas y bueno, es bastante interesante por esto, porque los jugadores la pueden resolver no solo a base de tiradas, sino también pues a base de darle un poco al coco. Si se libera la criatura que sucede al Sinforma, pues no es buena idea porque el Sinforma, después de haber estado encerrado aquí por parte de humanos, pues no está de muy buen humor y lo más posible es que acabe atacando a los propios, a sus liberadores. Pero puede ser expulsados si los jugadores piensan un poco sobre cómo funciona lo que es los cuatro objetos que funcionan como prisión de la entidad. Al final del suplemento tenemos un par de añadidos. Para empezar tenemos las señas de aventura, que creo recordar que eran 4 páginas, unas seis semillas, que bueno, podemos ver que nos da una localización, un trasfondo, qué ha sucedido y un qué va a suceder, o mejor dicho, un motivo. Aquí tenemos una opción mundana y luego tenemos una opción de los mitos. No hay mucho más. Si quieres jugar una de estas semillas de aventura, pues vas a tener... Hay bastante trabajo para desarrollar una aventura a partir de aquí. Pero bueno, siempre es interesante. Y después de las semillas de las aventuras, pues tenemos los mapas. Todos los mapas y ayudas que hay a lo largo de la aventura los tenemos recuperados al final. No hay mucho más que decir. Hay bastantes ayudas. Bueno, y todo esto. Bien, en definitiva, ¿qué tenemos? Pues dos aventuras que, aunque la idea es jugarlas como si fueran interludios, yo creo que cuadra más como una aventura de 2, 3 sesiones que decir, que quieras jugar, o decir, no sé, un one shot bastante, un poco largo. Pero yo al menos no la jugaría no la jugaría como interludio en una campaña, porque en especial la primera, creo que es bastante más mortal. La segunda creo que seguramente es menos mortal y más suave, pero mentalmente a los jugadores, a nivel de cordura también puede ser un poco dañina.